Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos están viendo. Buenos días. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Kelly, seré su host en el día de hoy. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se conectan otros registrados y empezamos. Bueno, voy contándoles la intro mientras se van conectando los demás. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a este nuevo webinar Multiplica. Hoy vamos a conversar sobre algo que le quita el sueño a cualquiera que venda en digital, el carrito que se abandona y cómo recuperarlo con una conversación. Antes de empezar, quiero recordar tres puntos claves. La conversación durará entre unos 45 y 50 minutos. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus dudas en el chat y las abordaremos al final. Y por último, recuerden que enviaremos la grabación de la sesión a sus correos, así que relájense y disfruten este espacio que es para ustedes. Para esto estamos en muy buenas manos. Hoy nos acompaña Esteban Contreras, Head of Sales and Agentic Consulting en Multiplica Colombia. Esteban lleva 16 años ayudando a las marcas a vender sus productos y servicios en canales digitales. En los últimos años se ha enfocado en procesos de agentización para incrementar las ventas en ecosistemas digitales. Tiene una visión 360 del canal digital, desde el operativo hasta el liderazgo, y hoy acompaña a grandes corporaciones en la TAM desde Multiplica. Por eso pocos entienden este tema como él, y es un gusto darle la bienvenida a esta sesión. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Kelly, por esa introducción. Sonó muy bonita. Muchas gracias. Bueno, Listo. Pues empecemos. vamos a empezar. Una de las cosas que nosotros hacemos en Multiplica precisamente es analizar, en el caso, por ejemplo, de comercialización digital, es cómo hacemos para crecer las ventas, ¿no? Y hay diferentes formas de lograr ese objetivo. Y una de las grandes oportunidades que vimos es precisamente en esos abandonos que pasan en esa ruta crítica de comercialización digital o de una compra, ya sea de un producto o un servicio. Y vimos que teníamos tasas altísimas de abandono con todos los clientes que tenemos, inclusive de diferentes industrias. Entonces empezamos a organizarnos internamente a través de consultores expertos también, incluyéndome, en cómo hacemos, qué solución hacemos para hacer más efectivo la recuperación del carrito, ¿sí? Abandonado en diferentes industrias. Y ahí llegamos a una conclusión de que el 98% de las empresas que venden por Internet algún producto o servicio tienen instalado hoy un correo electrónico que recuerda, cuando hay un abandono, recuerda los productos y servicios que abandonó esa persona. Eso pasa en el 98% de los casos. Hay una pequeña parte que no tiene ni siquiera eso implementado, pero la gran mayoría lo tiene implementado. Y eso da una recuperación de cierta parte de las ventas, de cierta parte del abandono, pero estamos pensando cómo incrementar ese abandono porque hay tasas del 70-80% de abandono del carrito. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esas personas de una forma más efectiva, entendiendo las nuevas tecnologías que hay? Entonces analizamos qué había implementado y qué podemos hacer para poderlo mejorar. Y nos dimos cuenta de una conclusión, un insight muy interesante, y es, uno puede pensar que el principal problema de abandono es el precio. Y no necesariamente es el precio, sí es un factor muy importante, por supuesto, en esa toma de decisión, pero no es lo más indispensable. El problema que identificamos es de conversación. ¿Esto qué significa?
las personas abandonan ese proceso comercial dentro de la propiedad digital, ya sea de un producto o un servicio. Sale de ese proceso por X o Y razón y lo normalmente nosotros mandamos ese correo de recuperación, pero nunca entendimos por qué salió esa persona, nunca entendimos el por qué abandonó. Simplemente mandamos un recordatorio como diciendo a la persona, tienes estos productos o estos servicios que tenía la intención de comprar, termínalos de comprar, pero no entendimos hasta este momento por qué abandonó, ¿sí? Y a través de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que todos estamos familiarizados, entendemos que a través de una conversación natural podemos buscar esa razón del por qué abandonó, ¿va? A la hora de entender ese por qué, conectado con reglas de negocio que se definen internamente en las empresas, podemos gestionar cada una de esas objeciones desde precio, desde yo esperaba que el envío fuera gratis y no fue gratis, se me rechazó la tarjeta de crédito y no sé cómo solucionarlo porque es mi única forma de pagar. N casos que nunca entendimos ese porqué y simplemente, por ejemplo, a esa tarjeta rechazada mandamos un correo, oye, termina, pero no entendemos cuál realmente fue el problema que impidió esa compra. O, por ejemplo, el envío gratis, oye, yo esperaba que el envío gratis y express. Y digamos, nunca entendimos que el problema era eso. Y yo sigo marcando por correo. Termina y termina. No es una comunicación supremamente relevante al problema que tuvo la persona del por qué abandonó, ¿sí? Entonces, a través de tecnología, de inteligencia artificial y procesos de agentización, logramos esa conversación. En vez de mandar solamente un correo, mandamos también un WhatsApp o una llamada, depende de la persona, para poder generar esa conversación con el único objetivo inicial no es vender, sino entender el por qué abandonó esa persona y obviamente en consecuencia de ese entendimiento del por qué, conectado, repito, a reglas de negocio, tratar de gestionar esa objeción y ahora sí vender. Eso ya sería el segundo objetivo. ¿Cómo funciona más o menos a grandes rasgos? Hay un abandono detectado, se detecta que abandonó el carrito, hay un análisis de ese abandono, ¿no? ¿Quién es esa persona? Si ya tiene historial de compras con nosotros, cuáles son los productos que está interesado, cuáles esas categorías que está interesado. Si ya tenemos señales previas a la llegada de ese carrito y historial previo de esa persona en nuestro CRM. Todo eso es un análisis de contexto de ese abandono. ¿Por qué este análisis de contexto es importante? Porque nos permite generar ese primer contacto conversacional a través de un WhatsApp, por ejemplo, lo más relevante posible. Mientras más relevante sea esta conversación y en búsqueda de ese por qué, pues va a ser más efectivo esta solución de recuperación de carrito. Normalmente, bueno, un porcentaje en ese primer contacto eh, no nos, hasta a veces ni nos contestan, ¿sí? Entonces, intentamos por otros medios, y esto ahorita les comparto un poco la lógica. Por ejemplo, una llamada con inteligencia artificial, yo puedo buscar también ese por qué, ese contacto, y tratar de entender por varios medios, primero el contacto y después el por qué abandonó a esa persona. Y ya después, cuando ya tenga el contacto y ya esté en disposición de darme ese por qué, empieza ya una conversación inteligente, repito, con el objetivo de entender la razón del abandono. ¿Ah? Y ya en esa conversación inteligente está conectado la solución agéntica que analiza las reglas de negocio que tiene la empresa para poder gestionar esas objeciones y poder concluir con esa compra. Más o menos para que se den una idea, ya ese es un estudio propio, la recuperación que se hace a través de un correo electrónico da un X número, depende de la empresa, depende de la industria. Más o menos en promedio se triplica esa recuperación de esos carritos abandonados por el simple hecho de entender el por qué abandonó. Básicamente eso es
el concepto a nivel general de este carrito agente. Aquí les muestro ejemplos. Por ejemplo, no sé, lo vi más barato en un e-commerce, por ejemplo, de ropa, de tenis, lo vi más barato. Entonces, en una conversación yo genero ese primer contacto y empiezo a entender el porqué de ese abandono y ya a través, repito, de reglas de negocio, poder gestionar esa objeción. O uno muy común en Latinoamérica, los rechazos de las tarjetas, ¿no? Por la N cantidad de candados que tienen las pasarelas. También ahí se pierde gran parte de las ventas y a través de un proceso conversacional, entendiendo que esa es la razón, podemos, digamos, generar otras opciones para, pero de forma natural para que terminen de comprar, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es una simulación sencilla para explicar el concepto. Por ejemplo, este es el motor de reglas que se definen unas reglas iniciales a través de un comité expertos para poder gestionar qué pasa con todos los casos y para poder gestionar todas esas objeciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay el segmento, es un cliente VIP, ya lo identificamos que es un cliente VIP que ha comprado muchas veces y que tiene un ticket de compra alto. Y está diciendo que este producto le parece caro, lo vio en otra parte más barato y ya se conecta con estas reglas. Y yo le digo, no, mira, si hay esa objeción y si el segmento de cliente es un cliente VIP, dale el 10% de descuento. Y esa regla se guarda y ese motor agéntico, ese agente conversacional, ya hace la labor de gestionar esa objeción. Y así en varios escenarios que tiene que ser amplio para poder matar cada una de esas objeciones, ¿vale? Una de las cosas más importantes en este tema de las reglas es que esas primeras reglas se generan a través de un comité, es decir, un consultor, el financiero, el de e-commerce, el de TI, incluso se definen esas reglas iniciales. Sí, pero hemos visto que a través del tiempo esas reglas a veces erosionan o no necesariamente son las más efectivas. Entonces, tenemos un copiloto con inteligencia artificial que supervisa esas reglas, ¿sí? Por ejemplo, oye, yo definió el comité que cualquier objeción con precio, dale en el 10% de descuento o 10% de cashback. Entonces, empieza esa regla a funcionar a medida que pasen las conversaciones, pero este supervisor con inteligencia artificial va analizando que esa regla universal de descuento está erosionando margen sin ninguna necesidad y hace recomendaciones automatizadas de, oye, esta regla está erosionando margen y para un segmento de tus visitantes no es necesario dar un descuento de ese tipo, más bien da otros beneficios que pueden ser más rentables y igual son igual o más efectivo que dar un descuento. Entonces, este copiloto va haciendo una mejora continua de esas reglas y ya no solamente depende del expertise de un comité, sino que ese expertise parte las reglas y con inteligencia artificial como copiloto vamos generando esa mejora continua en las reglas para cada vez ser más efectivos, no solamente en la recuperación, sino en la rentabilidad de la gestión de esas objeciones, ¿vale? Y otra cosa importante aquí aplicamos un concepto de human in the loop y es estas reglas no necesariamente se ponen en automático, sino que en automático salen las alertas y ese mismo comité o esa persona encargada activa las reglas para que ya se metan en producción en el agente que recuperado, ¿vale? Este es otro tema muy importante dentro de la solución y es la orquestación omnicanal. Oye, esta persona abandonó el proceso comercial. ¿Por qué medio me contacto? ¿Cuál es el medio más efectivo de ese primer contacto? ¿Será WhatsApp? Posiblemente en Latinoamérica sea un muy buen canal de contactación, pero también tiene sus restricciones, hay que saberlo gestionar a nivel para que no se baneen ni nada de eso, y hay que hacer una combinación de canales para buscar ese contacto. ¿Cuál es la combinación óptima? Eso me va a decir un motor de orquestación omnicanal. Para esta persona, con este contexto, con este abandono de estos productos, con este historial que tiene esta persona,
Si tenemos demográficos de la persona, lo más indicado es que el primer contacto sea a través de WhatsApp. Y el segundo contacto, si no hubo un primer contacto, debería ser a través de mail. O es una persona muy mayor que normalmente siempre nos contesta a través de llamada, pues que ese primer contacto sea a través de esa llamada. Y si no, un mensaje de texto. Entonces, esa orquestación omnicanal va mejorando cada día, entendiendo cada uno de los segmentos, cada uno de los clientes y definiendo de forma automatizada cuáles son los canales más óptimos de comunicación para poder hacer esa recuperación de la forma más efectiva, ¿vale? Aquí es una simulación de que a medida que de que esta mejora continua del entendimiento de estas conversaciones, del entendimiento de cada uno de los clientes, del entendimiento de clusterización de clientes, vamos en el día uno, esta solución implementada, pues va generando unas hipótesis de conversación y a medida que van avanzando, vamos generando mejores conversaciones, va mejorando la efectividad de esa recuperación, tanto en los mensajes como en los canales de comunicación, ¿no? Y en el entendimiento de cómo se gestiona esas objeciones, ¿va? Combinado con las reglas de negocio. Aquí también es otra especie de simulación, como es un ciclo continuo de aprendizaje, hay una señal, que en este caso es el abandono, hay un motor inteligente que analiza constantemente las conversaciones, está analizando cuál es el resultado de esas conversaciones y esto de forma masiva va ajustando esas reglas de negocio, va recomendando reglas de negocio más óptimas y va definiendo a través de ese orquestador omnicanal cuál es la forma más óptima de comunicarse con cada uno de los clientes. ¿Vale? Y aquí también es muy importante dentro de la solución, pues dar visibilidad de lo que sucede. Este es un dashboard muy sencillo, más es de ejemplo, pero que me permita ver cuánto he recuperado en un periodo de tiempo, cuál es la tasa de efectividad de recuperación, cuál es el tiempo que te tardo en recuperar cada uno de esos abandonos, cuáles son los motivos de abandono y poderlos tabular esa parte, digamos, no estructurada de la conversación, volverla estructurada para poder tomar decisiones. Y no solamente estos motivos de abandono tabulados me sirven para la misma solución agéntica y hacerla más efectiva, sino que estos insights pueden ser muy valiosos para la toma de decisiones en la experiencia de la propiedad digital en sí, ¿no? Y también una parte de un apartado donde se vea la efectividad del canal y no solamente efectividad por canal de primer contacto, sino precisamente todo ese journey, cuál es ese journey efectivo combinado con la segmentación de clientes que tengo en mi propiedad digital. Aquí les quiero también mostrar algo importante, déjenme compartir. Aquí está. Esto es un estudio hecho con fuentes externas y también fuentes propias para entender, a ver, Esteban, ¿y cuánto puede recuperar esto en números para un poquito dimensionar el impacto que puede tener una solución de estas? Y me voy a ir, por ejemplo, a la industria retail. Y aquí cada una de las industrias está aquí, pero vamos a hacer un zoom en industria retail. Por ejemplo, un ticket promedio en Latinoamérica está más o menos en $150. Más o menos inician el proceso de checkout, el proceso de compra un 6% de todas las visitas, más o menos en promedio, y tienen un abandono en ese checkout de más o menos el 75%. Es decir, con estos supuestos en retail se están perdiendo $810.000 más o menos por cada 10.000 visitas, por cada 10.000 visitas al año, ¿sí? Es decir, yo tengo 10.000 visitas al mes, en el año significa $810.000, ¿sí? De esos $810.000, el correo, o sea, la solución que el 98% de las empresas tienen implementado, recupera más o menos el 6% de eso que se pierde, es decir, $48.000 al año, ¿no? Y a través de estos procesos de conversación y entendimiento del por qué y con todos estos procesos de mejora con inteligencia artificial y la orquestación omnicanal,
estamos diciendo que se pueden recuperar $145.000 al año por cada 10.000 visitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos a los grandes de la industria que están probablemente en este webinar, que son los grandes bancos, los grandes retailers, los grandes de Latinoamérica y España, estamos hablando, por ejemplo, no sé, a poner al mes casi 5 millones o, sí, pongámosle más o menos esto al mes. En general, obviamente hay monstruos que tienen mucho más visitas que 5 millones, pero podemos estar hablando de un dinero en la mesa, en el caso específico de retail, de casi 50 millones de dólares en la mesa anuales. Y en travel, pues ni hablar porque el ticket es más alto y bueno, en cada una de las industrias tenemos ahí ese estudio que nos permite dimensionar esta solución, qué tanto impacto tiene en dinero real, ¿no? Con, obviamente, indicadores promedio y con fuentes bastante confiables, tanto externas como que tenemos internas con nuestros clientes, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Déjenme acá. Listo. Aquí eso es un tema importante, está ya un poquito bajando a la solución, un poquito un nivel técnico, pero sin dejar en ese nivel de negocio. ¿Cómo está compuesta esta solución? Multiplica no es un producto, ¿sí? Multiplica es una consultora agnóstica a plataformas y a tecnologías. Nosotros somos partners de la mayoría de plataformas, de la mayoría de productos tecnológicos y disponibilizamos todos estos productos para solucionar problemas de los clientes, ¿va? Entonces, estos tres módulos que ven en pantalla son básicamente los que componen esta solución. El primer módulo es las fuentes a integrar. Estas fuentes a integrar son fundamentales. ¿Por qué? Porque es la que dan contexto a esa conversación. Ahí sí tenemos instalado CDPs, CRMs, las mismas plataformas e-commerce que dejan señales de comportamiento de los usuarios, pasarelas de pago, programas de lealtad, analítica, sistemas de analítica. Toda esa información nutren el contexto de la conversación para poder hacer más efectivo esa gestión de la objeción. Ah, oye, Esteban, pero necesito todos los sistemas fuentes integrados. No necesariamente, pero entre más información tengamos integrada al motor agéntico, que es el segundo módulo, más efectividad tenemos en esa recuperación. El segundo módulo es el motor agéntico, que ahí es donde se pone toda la orquestación agéntica, es decir, todo el tema de omnicanalidad y todo el tema de motor de reglas, y obviamente aquí está instalado o conectado los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, este es el motor o el cerebro que gestiona todas esas conversaciones agénticas y la recuperación del carrito como tal. ¿Va? Y el tercer módulo es los canales de activación. ¿Por qué medios, por qué canales me voy a comunicar con el cliente para poder buscar esa conversación, poder tener esa conversación natural de forma masiva por todos estos medios conversacionales y no conversacionales? Precisamente es ese orquestador que permite gestionar todas estas comunicaciones, ¿vale? Y repito, cada uno de estos módulos tienen diferentes tecnologías. Hay tecnologías que ya tiene en su mayoría de los grandes corporativos y nosotros adaptamos esta solución a los sistemas que ya hoy tienen. Y si falta algo, pues ahí ya planteamos cómo sopesar esa falta de algún canal, de alguna fuente, de algo para poder que la solución funcione de forma óptima. Eh, Listo, esa básicamente es lo que les quería mostrar y les voy a pasar una especie de demo para que pasemos como a esa parte magistral, a que vean un poco cómo funciona. Denme un momento. Aquí está. ¿Me confirmas ahí, Kelly, que ya veas Sí, el demo? Listo, perfecto.
Aquí le voy a poner cómo funcionaría. Esto es un ejemplo, es una tienda de ejemplo para que vean cómo puede funcionar. Y les voy a mostrar algunos casos de uso. Ahí la persona está pues, en un retail, en una tienda de ropa, agrega sus productos, va al carrito, ve el precio, ahí empieza ya el proceso de registro, depende obviamente de cómo es el proceso en cada uno de las empresas, pero este es el típico. Ahí me estoy un poco ya volviendo de anónimo a conocido a través de estos datos. Y la persona ahí decide, por X o Y razón, abandonar. Esto pasa el 70-80% de los casos. Y ya entra ese agente a comunicarse con la persona con el objetivo de entender ese por qué. Y repito, a través de esas reglas de negocio, gestionar esas objeciones y poder que no solamente sea informativa, sino resolutivo, que pueda ayudarnos a vender. Este segundo caso implica dos canales. Uno es el de WhatsApp, conversacional y llamada también. Ahí me confirmas, Kelly, si se escucha, porque es con llamada. Va a empezar primero la experiencia en chat, que no se escucha nada, y después ya viene la llamada y me confirmas. Ahí Vale, empieza. estoy pendiente. Lo mismo. Entra al e-commerce, ve los productos que quiere, va al carrito, ya quiere pagar. Por X o Y razón, decide abandonar. Bueno, primero gestiona los datos, que ahí con esos datos vamos a poder comunicarnos con esa persona. Los datos, una de las preguntas que me han hecho en otros espacios es qué pasa si la gente no guarda el teléfono y lo deja ahí. También esta solución puede cachar el teléfono sin necesidad de guardar para poder comunicarlo por esta solución. Entonces ahí decide abandonar, le mandamos un mensaje por WhatsApp porque el motor de orquestación omnicanal decide que ahí Sí, empieza la llamada. ¿Escuchas, Kelly? vi que dejaste algunos productos Escucha, se esperando. escucha, sí. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar para completar tu compra? Hola, sí, esperaba tener envío gratis. Entiendo, Ninette. Veo que el motivo por el que no finalizaste tu compra fue el costo de envío. Para ayudarte con eso, puedo ofrecerte envío gratis con entrega express en tu próxima compra. ¿Te gustaría que lo apliquemos? Sí, por favor. Perfecto, Ninette. Para aplicar el envío gratis con entrega express, te pido que completes la compra directamente en nuestro sitio web. Una vez ahí, el beneficio se aplicará automáticamente. ¿Necesitas ayuda para navegar al sitio o tienes alguna otra pregunta? No, todo bien. Muchas gracias. De Listo. nada, Ninette. Me alegra haberte ayudado. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte hoy? No, todo bien. Gracias. Perfecto. Excelente. Que Aquí tengas un gran día. como pueden ver, aquí hubo una contestación por WhatsApp que decidió la solución comunicarse en primera instancia por WhatsApp y después hace un segundo intento por llamada y aquí en el ejemplo sí logra cerrar a través de esa llamada. Y si no hubiera, digamos, contestado esta llamada, pues utilizamos otros canales como el mail, como el mensaje de texto para poder lograr ese contacto. Y por ejemplo, en el caso de sistemas o canales de comunicación que no sean tan conversacionales, por ejemplo, como mail, como mensaje de texto, ahí ¿con qué pasa? Más bien ahí a través de esos canales buscamos una conversación, en este caso a través de WhatsApp, es decir, en vez de mandarle un correo diciéndole, oye, termina, sino es, oye, queremos conversar contigo, te voy a dejar este botón para que lo hablas, ahí abre nuestro WhatsApp y poder conversar contigo de cómo podemos ayudar con la intención de compra que tenías. Entonces, esos otros dos medios incentivan también la conversación, aunque por ahí no se genere la conversación, ¿vale?
Esto es básicamente la solución que estamos disponibilizando, que estamos avanzando, que estamos evolucionando y que ya ha dado resultados muy contundentes en esa recuperación. Y si ustedes pueden ver es pasar de un correo simple de recordatorio sin ningún contexto más que lo que abandonó esa persona a buscar ese porqué, esa razón de abandono y a través de inteligencia artificial, de conversación, entender ese por qué, matar esas objeciones en el buen sentido para poder concluir con esa recuperación. Repito, lo que hemos visto implementado puede triplicar lo que genera ese correo simple de recordatorio. Básicamente esa es la solución del carrito agéntico. Y bueno, Kelly, no sé si abrimos a preguntas. Excelente, qué interesante, Esteban. Una sesión con muchísima información relevante. Me parece fascinante el hecho de que podamos recuperar tanto revenue con una conversación en el momento indicado. Y bueno, aquí te cuento que ya tenemos las preguntas aquí, ya tenemos varias esperando. Em, bueno, nos dicen, hola, ¿cuánto tiempo pasa entre el abandono y la entrada de la gente? No siempre la inmediatez funciona. ¿Es posible configurar ese tiempo? Eso es muy buena pregunta dentro de la solución. También pasa un poco lo de las reglas y va con la lógica de las reglas de negocio. Esas reglas de negocio las define primeramente un comité experto y esto del tiempo hace parte de esas reglas de negocio. Yo puedo definir como experto y que conozco mi negocio, definir que me escriban 10 minutos después o que le escribamos al cliente 10 minutos después o 24 horas después. Lo define un comité con el conocimiento del negocio. Sin embargo, con el supervisor de reglas decimos, mira, no está siendo tan efectivo que lo pongas 24 horas después porque se enfría. La recomendación, de acuerdo al comportamiento, es que sean 5 minutos después. Y ya ese comité le genera ese insight y decide si aplica ese o aplica otro, pero ya hay una alerta de que esa recuperación que inicialmente se puso un ejemplo de 24 horas no es tan efectiva. Entonces ahí nos apalancamos primeramente del experto, del comité experto, de lo que decida, pero con ese supervisor con inteligencia artificial para que me permita a mí tener ese copiloto de gestión de esas reglas. No sé si respondo mi pregunta. Perfecto. Yo creo que sí. Si no, nos escriben por acá si hay una contrapregunta o algo quedó pendiente. Aquí tenemos más dudas esperándonos. Mabel nos pregunta, ¿el agente se activa desde que el usuario agregue algún producto al carrito o debe ingresar al carrito para que se active? Es buena pregunta. Esa solución es flexible, sin embargo, esta está muy enfocada a cuando ya entra al checkout y ya tiene esa intención de compra, agregó productos o servicios y ya hay una parte que ya no es tan anónimo, sino que ya nos dio algo para identificar los puntos de contacto de esa persona. Entonces, se puede antes, sin embargo, donde hemos visto mayor eficiencia de esta solución es cuando ya tiene agregado productos y servicios y tenemos una forma de entender o de comunicarnos con esa persona. Perfecto. Todo claro, dice Mabel, muchas gracias. Sí, bien. Aquí nos preguntan también, ¿conocen cómo reacciona el usuario al recibir el mensaje? ¿Hacen investigación con usuarios? Sí, ahí lo que hemos visto implementado es la gente en Latinoamérica está muy adaptada a estos mensajes y estamos en constante monitoreo desde el motor de canales, sí, del motor de orquestación de canales, si hay algún baneo o hay unos baneos constantes. Ahí lo mete esos baneos como insight de ese motor de orquestación para bajarle el uso del WhatsApp. Pero hasta ahora las implementaciones que tenemos no hemos, digamos, concluido de que genera algo negativo en esa comunicación a través de WhatsApp. Antes hemos sentido que es muy valorado porque, digamos, muchos de esos abandonos vienen
inclusive hemos detectado hasta errores técnicos, hemos detectado, digamos, que no se sabe por qué no activó el envío gratis con un mínimo de ticket, sí, de ticket promedio del carrito y no activó el beneficio del envío gratis. Y con este sistema estamos identificando eso. Entonces, como que es que el cliente se sienta escuchado, lo hemos visto como positivo. Buenísimo. Otra duda por acá. La recomendación es que el correo siga siendo un recordatorio en paralelo mientras se busca la conversación en otros medios. Esa es excelente pregunta. Y ahí estamos haciendo test A/B. Y estamos, en algunos funciona mejor una cosa que otra y ya les voy a explicar. Ese correo que tradicionalmente ha sido un simple recordatorio de abandono de carrito, estamos haciendo que se mantenga ese correo, ese trigger, que se mantenga tal cual como recordatorio y yo voy buscando por WhatsApp una conversación. Lo hacemos así. Y estamos haciendo test A/B de que ese correo no solamente sea un recordatorio, sino que incentive el abrir el WhatsApp, no que me compre en primera instancia, no, sino primero conversemos y yo entiendo el porqué y ahora sí le logro vender. Entonces, estamos haciendo esos test A/B. A unas empresas funciona más que enfocar a que genere la conversación a través del mail y a otras está funcionando que siga ese recordatorio, obviamente acompañado de esta solución agéntica. Claro, claro, sí, porque no hay una fórmula mágica para todo el mundo, hay que Es correcto, es depende. Sin Exacto. embargo, para los dos casos el correo sigue siendo fundamental como parte de esa comunicación para recuperar el carrito. Solamente es definir la estrategia y obviamente a través de canales conversacionales buscar esa razón del por qué abandonó. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe alguna limitante de implementación en el sector salud, considerando que están muy restringidos los medios digitales para el sector? Hemos hecho soluciones, por ejemplo, no específicamente en el sector salud, pero sí, por ejemplo, en temas de cobranza. Y la cobranza está también muy restringida en los diferentes países, muy restringida. Por ejemplo, en Colombia es un contacto a la semana, no más. Con todos los medios, un contacto a la semana. Entonces, esta solución se adapta y se mete como regla de negocio esas restricciones que inclusive muchas de ellas son legales. Entonces, esto tiene una capa que sobrescribe todas las capas de contactación y bajamos esas reglas legales o esas reglas de industria, en el caso tuyo de salud, para que no haya, digamos, esa falta a nivel legal en esta contactación. Perfecto. Aquí tenemos otra inquietud. Dice, ¿se puede saber con esta solución si es un cliente nuevo o frecuente para refinar esa conversación? Muy buena pregunta. Si se acuerdan, el primer módulo es la integración de fuentes, ¿sí? De fuentes que dan ese contexto a esa conversación. Dentro de esa integración, obviamente tenemos el CRM, el CDP, y ahí podemos darnos cuenta, esta es una persona totalmente nueva y a través de otras señales anónimas, como digamos, estoy interesado en esta categoría, agregué un producto, hice una búsqueda en el buscador sin yo saber todavía nada de esa persona. Cuando ya se convierta una persona de anónima, conocida, con esas integraciones que hay que hacer con las fuentes, ya ahí puedo nutrir todo ese contexto a esa persona que ya no es anónima, pero también funciona si esa persona es totalmente anónima, porque ahí integramos todo el tema de señales en qué pasa en la propiedad digital. Esas señales, aunque todavía no sabemos historial de compra, nunca nos ha comprado, es un cliente totalmente nuevo, pero da señales para entender un poco el contexto de esa persona anónima, ¿no? Y lo que más da contexto, obviamente, la conversación. A partir de esa conversación en tiempo real, vamos gestionando esas objeciones. Pero entre más contexto tengamos, ya sea que sea un cliente o no cliente, o anónimo o no anónimo,
es más efectivo esa conversación. Claro. Tenemos otra preguntita por acá. Dice, ¿cómo convive esta solución con los sistemas de personalización que ya tenemos? Mm. Por ejemplo, en un caso de una aerolínea muy famosa en México, que estamos trabajando esta solución. Ellos tienen Salesforce, ¿sí? Como sistema. Y dentro de Salesforce hay un sistema muy robusto de personalización que precisamente ayuda a todas estas señales dentro de la propiedad digital, antes de la compra, antes de agregar al carrito. Entonces, esas señales, si no las tiene hoy el corporativo, un sistema que hoy gestione esas señales, pues toca implementar una para nutrir este motor agéntico, pero los que ya lo tengan instalado, como esta aerolínea mexicana, y a través de un sistema, por ejemplo, como el de Salesforce, en este caso de la aerolínea, nosotros nos integramos esta solución a esa solución de personalización, porque eso se vuelve parte fundamental del contexto de la conversación. Entonces, entre más información tengamos del cliente, entre más contexto, repito, más efectivo. Entonces, respuesta corta, nos integramos a esas soluciones de personalización que hoy ya tienen disponible, independiente de la tecnología, si es de Amazon, si es Salesforce, si es de Microsoft, no importa. Excelente. Bueno, de momento parece que no tenemos más inquietudes. Mientras tanto, bueno, se nos fue el tiempo volando, ya en realidad queda poco. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación, por su participación con las preguntas. Por supuesto, gracias a ti, Esteban, por compartir tanto valor. Seguro que a Con todos todo gusto. los asistentes y registrados seguramente les será también de mucho valor. Y bueno, ya saben, si tienen interés en llevar esto a sus empresas, pueden contactarnos directamente a través de Esteban o a través de nuestras redes sociales en Multiplica o a través de nuestra página web www.multiplica.com/hablemos. Y ahí está nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarlos en lo que les haga falta en sus empresas. Bueno, parece que no hay más preguntas de momento. Muchísimas gracias a todos, Esteban, gracias de nuevo. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias por estamos, la asistencia. estamos Gracias, súper Kelly. pendientes a cualquier duda. Gracias a ti, Esteban, y gracias a todos, que tengan un excelente día. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego.